Bueno, buenas noches, gracias por venir en esta jornada previa a lo que va a ser un día histórico en el día de mañana, donde en el Senado de la Nación se va a debatir la ley de reforma laboral. Antes de comenzar, quiero dar el agradecimiento por estar ustedes y muy especialmente a Sarita Alegre, una de las primeras que le convoqué para difundir y que se haga presente como ex concejal, como autoridad y como persona que tiene muy claras las ideas de hacia a dónde apuntamos. El compañero Eduardo Cardoso de la Fraternidad, gracias a los compañeros gremialistas que han venido, a quienes también hemos invitado, gracias a las doctoras que nos van a aportar también su caudal de conocimiento desde lo legal, gracias al Poder Legislativo local, el concejal Varés. Hemos invitado a muchos de los concejales de distintas bancadas, bueno, gracias Varés, como así también a los medios, bueno, lo veo a Javier, otros medios fueron invitados también, algunos ayudaron a difundir, otros prefirieron el silencio. Pero bueno, antes de comenzar con cada una de nuestras alocuciones, quiero significar algo. Este próximo 15 de febrero, dentro de 5 días, se va a cumplir un año de la desaparición de un libreño, un hijo nuestro, un hermano, un vecino, un nieto, como lo es Santiago Suárez. Hace un año salió de su casa, la lucha de su madre Silvia Sanabria, de su familia, de sus amigos, varias veces reflejada aquí en esta plaza. Hasta ahora no ha dado ningún tipo de resultado y queremos presentar, si ustedes me permiten, en nombre de todos los que estamos acá, la solidaridad y el compromiso de seguir poniendo afiches, de seguir en los medios, sobre todo en los medios virtuales, llevando adelante la campaña de concientización de que si alguien sabe algo sobre Santiago Suárez, que Santiaguito aparezca. No podemos permitir en nuestra provincia, en menos de 2 o 3 años, Logan, Santiago y probablemente algunos otros más que nos llegaron a tener tanta mediatización. También, y antes de empezar con el tema de hoy, nuestra solidaridad, también de todos los presentes, con el permiso de ustedes, con los compañeros de la policía de la provincia de Santa Fe, que en estos momentos están haciendo una manifestación por uno de los temas que nos acogen a todos, que lógicamente los derechos laborales y sobre todo salariales, por los cuales todas las policías de la provincia están pasando por un momento muy difícil, todos los trabajadores de las provincias están pasando por un momento difícil. Hoy veía en la televisión algunos recibos de sueldo donde los básicos de la policía de la provincia de Santa Fe, 148.000, 150.000, no es muy distinto que los de acá. Acá un médico del hospital con 30 años tiene un básico de 190.000 pesos y no cobra más de 1.000.000 o 1.200.000 pesos. Entonces, bueno, la situación es realmente caótica y muy triste y se ha acentuado sobre todo con las políticas de Estado de un gobierno nacional que avanza desde que han venido a realizar esta enorme transferencia de recursos de los que menos tenemos a los que más tienen. Y creo que esta implementación de la ley laboral y previsional es un poco consecuencia de todo esto, que se suma, como bien lo decía en una conversación previa que teníamos con las abogadas aquí presentes, a lo que ya fueron el decreto, gran decreto, la ley base, etcétera, cuando se inició el gobierno de Javier Milei, con aquella devaluación del 118%. ¿Cuál fue el objetivo de esa devaluación? Mantener un dólar muy bajo, pero sobre todo planchar los salarios y lógicamente también atacar a las jubilaciones que en el presupuesto nacional, 45-50%, maneja una gran caja y al cual Milei, Caputo endeudador serial, tipo cuestionado por la justicia, no debería ser ministro, debería estar preso. Sin embargo, lleva adelante estas políticas de Estado junto a otra persona nefasta en la política argentina de los últimos 50 años, como lo es Sturzenegger, que viene con esto de la modernización y lo único que trae es un plan de precarización, un plan de llevarnos a los trabajadores, a los que somos la masa productiva
de la nación, de la provincia y de nuestra ciudad a un momento o a un estado de esclavitud. Prácticamente esto es un estado de esclavitud, donde se nos borrarán los derechos, donde no podremos ni siquiera agremiarnos y donde los patrones van a manejar nuestras voluntades, desde las vacaciones, desde el tomarnos por 6 meses a los nuevos trabajadores y decirle, che, no venga más, tocar la fila, va a haber 200, 300 que van a seguir laburando. No se parece tanto al menemismo, se profundiza mucho más del menemismo, cuando me acuerdo en aquella época, en los 90, teníamos como límite cobrar $150 y si no te gustaba y te ibas y había 3.000, 4.000 en la fila para poder ocupar tu lugar de trabajo. Repito, gracias por estar con ustedes, creo que muchas de las cosas ustedes van a adelantar y coincidimos creo que en esto. El espíritu nuestro, es decir, Paso de los Tigres, está en contra de la reforma laboral. Venimos a pedirle a los 3 senadores, anoten los nombres, hay una que no me acuerdo siempre. Eduardo Petekovicki es un senador nacional que además es presidente de la bancada de los radicales, fue intendente, ya adelantó que va a votar a favor. Seguramente tendrá millones de razones. Lo mismo Carlos Camagüe Espínola, que le votamos los peronistas del sector del campo nacional y popular, fue 2 veces candidato a gobernador de ese lugar y hoy trabaja para La Libertad Avanza, también adelantó que va a votar. Y la otra señora que entró en el 2021 se llama Mercedes Gabriela Valenzuela, que es la que entró en segundo lugar junto con Petekovicki, que la verdad que no la conocemos mucho en cuanto a su diatriba o su dialéctica, pero sí sabe votar a favor de Javier Milei. Así que bueno, vamos a empezar con el Salvo, por favor. Gabriela, ahí te va a acercar la cámara para que nos digas en esta noche. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Gracias, Mario, por convocarnos y por entender la necesidad, la tremenda necesidad que tenemos de manifestar nuestro desacuerdo, nuestro repudio ante estas medidas tan tremendas que viene llevando adelante el gobierno nacional. En muchos casos, y en la mayoría de los casos, con la aprobación de los gobernadores, que bajaron línea a los senadores para que voten esta ley. Esta y tantas otras leyes que van en contra de los derechos que tanto nos costó conseguir. Muchísimos argentinos y argentinas hoy están sufriendo por esta situación general, porque la verdad, falta de trabajo, el tema de la discapacidad, el tema de los jubilados, el tema de las obras sociales, el tema de la cantidad de empresas que vienen cerrando, dejando tantos trabajadores en la calle, que se invisibilizan, porque por orden del gobierno nacional no hay que mostrar lo que realmente sucede. Los valores del INDEC son una estafa, son una mentira, porque todos aquellos que vivimos con un sueldo o sin un sueldo, mucho más doloroso todavía, porque hay gente que no tiene un sueldo y que tiene que salir todos los días a rebuscarse para llegar al día 10 nada más, sabe lo que cuestan los artículos de primera necesidad para llevar a su familia el pan. Entonces, yo creo necesario que nosotros desde acá levantemos nuestra voz con un documento donde manifestemos, no importa si somos los que somos, no importa, empecemos con esto. Por eso agradezco nuevamente a Mario, agradezco a todos los que se han sumado, porque de esa manera podemos entender que no estamos solos. Nunca debemos estar solos, nunca debemos sentirnos solos. Y si hay movimientos a partir de la docencia, que seguramente va a ser así, porque la docencia siempre da el puntapié inicial en toda lucha de reclamo genuino, sin duda que tenemos que estar. El representante del Consejo Deliberante, entiendo y estoy tranquila pensando que en el Consejo se va a levantar la voz en desacuerdo y repudiando las acciones del gobierno nacional. Porque nosotros tenemos nuestros representantes a quienes hemos votado pensando que nos representan genuinamente, legítimamente.
Lamentablemente a nivel nacional nuestros senadores nos han defraudado, son una estafa y por eso muchas veces mucho descrédito hay sobre el sector político. Y eso es lo que tenemos que tratar de que se revea. Las políticas de Estado son las que definen la calidad de vida de cada uno de los habitantes. Cualquier política de Estado que vaya en contra de los derechos genuinos de todo ser humano debe ser repudiada. Cada uno desde el lugar donde está debe llevar la voz a los trabajadores, a quienes conozcamos, a nuestros amigos, a aquella persona que está saliendo a changuear todos los días para llevar el pan a su casa. A cada uno debemos acercar este movimiento, porque en realidad esto no nos representa a nosotros nada más, nos representa a todos aquellos que hoy están dolientes, sufrientes y que no alcanzan, no pueden levantar su voz, porque temen la represalia. Estamos viendo en Santa Fe lo que está sucediendo, en Rosario. Los están llamando de a uno para convencerlos, para prometerles lo que sabemos que no se va a cumplir, para que depongan la actitud. Y así sucede en todos lados, las amenazas encubiertas que hay. Así que simplemente, así como nos encontramos hoy, tenemos que volver a encontrarnos y seguramente va a ser en una lucha, en una acción de medida directa. Agradezco la presencia de las abogadas porque en realidad ya nos van a clarificar también en este momento cuál es la situación real cuando se lleva adelante las medidas de acción directa, ¿no es cierto? Porque también en eso debemos ser cuidadosos. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias. Compañero de la Fraternidad de Barro Cardoso. Bueno, buenas noches a todos, compañeros. La verdad que es un placer y una alegría inmensa ver toda esta gente. Somos pocos, pero a la vez somos muchos. Porque quien pelea por sus derechos laborales, los derechos que hemos conseguido durante tantos años, y no nos queremos dejar pisotear, hoy estamos acá en son de paz, pero estamos manifestándonos y estamos en contra de esta reforma laboral que ellos le dicen que es para mejorar el país, pero sin embargo los que conocemos la historia, lo que tenemos un poquito de memoria, sabemos que esta metodología que vino en el 90, en la cual él admira al presidente de esa época, no fue fructífera para la Argentina. Se cerraron muchas empresas, lo cual hoy está pasando, pero a la diferencia de lo que pasó en el 90, lo que está pasando ahora es que no están haciendo visibles las cosas que están pasando. ¿Cuánta gente está quedando en la calle? Con esta reforma laboral perdemos muchísimos derechos, todos los trabajadores. Entonces, creo yo que, así como dijo Sarita, tenemos que ir preparándonos, así seamos pocos, seamos 6, 7, 8, 9, estar atentos al siguiente paso que se pueda llegar a venir. Creo que el pueblo es pacífico hasta que se canse. Lo demostró en el 2001. Cuando en el 2001 se cansó todo el pueblo argentino, el presidente de la nación salió de helicóptero de la Casa Rosada. Entonces, yo creo que tenemos la obligación y la necesidad de empezar a lo mejor comentarle, explicarle un poco a los compañeros nuestros, pero yo la verdad que no, porque uno lo explica, uno intenta concientizarlos y muchas veces piensan de que lo que uno le dice no, porque vos tenés una ideología política y no es acorde a lo que está pasando, lo decías vos hoy, ¿no? Que piensan que todos tenemos un alineamiento político
y nos basamos solamente en eso. Hay una gran diferencia cuando vos pensás en los derechos de las demás personas, cuando te preocupás por el otro. Que eso es lo que tenemos nosotros, eso es lo que arraigamos nosotros desde que yo soy chiquito, es preocuparme por los demás, intentar ayudar en lo que pueda. Y hoy sabemos que estamos pendiendo de un hilo para que vuelva a pasar lo que pasó en el 94 cuando se cerraron, por ejemplo, hablo de lo que es el ferrocarril, y ahí hay un compañero con experiencia que estuvo en esa época. La cantidad de despidos que hubo en el 93, 94, el segundo mandato de Menem, y ahí este muchacho lo viene haciendo a paso agigantado. Y nadie, absolutamente nadie lo está viendo, porque piensan que lo que está haciendo está bien. Como no se visibiliza, como decían, la canasta básica, la inflación que está viendo, la dibujan como ellos quieren. O sea, la gente piensa que está todo bien, que esto va a seguir estando bien y que van a cobrar en dólares. Entonces nosotros tenemos que hacerle entender a los muchachos que nosotros tenemos que defender el peso argentino, somos estadounidenses nosotros. Esa es la gran diferencia que tenemos que tener la clase trabajadora. Así que nada, desde ya cuenten conmigo y los compañeros de la fraternidad para siempre, para estar presente en cada movimiento, en cada pie de lucha. Somos un sindicato combativo, lo demostró nuestro secretario general a nivel nacional. Otra cosa, también siendo, yo hoy te decía, en diciembre, el año pasado, en diciembre fue que se hizo la asamblea extraordinaria, en la cual se le dio el aval a nuestro secretariado nacional de tomar las acciones que crean convenientes para pelear con este gobierno. O sea, si ellos quieren, o sea, ahora en este momento ellos deciden tomar un paro indeterminado, está avalado por el 99,99% de los afiliados al sindicato de la fraternidad. O sea, no es que nuestro directivo o nuestro secretario general se manda solo o lo hace solo. Él tiene experiencia, tiene cancha y sabe cómo tiene que hacer las cosas. Lo que dice nuestro secretariado nacional es que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Así que nada, compañeros, a las órdenes para lo que sea y bueno, cuando gusten, hay que golpear bombo y que prender cubierta, ahí estaremos. Bien, te pido un segundito, doctora, el compañero Marcelo Ruchuga, de FACPREN, la gente de los medios de comunicación, por favor. Bueno, buenas noches. Gracias Mario, Sara, gracias compañeros. Bueno, ellos graficaron bien cuál es la situación y hablaban de explicarle, yo voy a ser muy breve, hablaban de explicarle a los compañeros, porque de eso hoy me ocupo, de tratar de, no de convencer, sino de explicar cuál es la política que están llevando adelante estos señores. Y lo trato de hacer lo más simple posible, no meterme en tecnicismos a los cuales seguramente las doctoras acá nos van a explicar. Y hay algo, mira, yo miraba una publicación que hizo justamente Javier, que está acá con nosotros, donde uno de los que lo siguen a él le preguntaban, ¿y por qué postea esto? ¿Y qué es lo que a usted les perjudica que se haga una reforma laboral? Y esto es muy simple de explicar. Si ustedes no convencer, sino explicarles, nos desiguala a la hora de sentarnos, como dicen ellos, a negociar con la parte patronal. Los derechos que nosotros tuvimos y ganamos durante tanto tiempo y que costaron sangre, muertes y tantas cosas, nos pusieron en una situación de igualdad. En todo, en todo. Más allá de lo que hoy en día se pueda dar en los cierres de fábrica y todo eso, pero hay una posibilidad de juicio, hay posibilidad de la pelea, está la posibilidad de huelga, está la posibilidad de paro, está la posibilidad, hay un montón de posibilidades que se dan siempre y cuando estemos unidos. Son dos cosas fundamentales.
defender, no hay un solo artículo, una sola ley, o sea, un solo párrafo de esta reforma que esté a favor del que trabaja. Ninguna, porque ese es el tema. ¿Cómo vos vas a negociar tus vacaciones con alguien que te dice, bueno, si no te gusta, listo, ahí tenemos otros para que entren a trabajar? Y ahora se va a dar eso, se va a dar. ¿Cómo nos vamos a sentar a negociar las horas? Y te dice, mira, yo necesito que trabajes 3 días seguidos, 12 horas por día, después veremos cuándo te doy el resto de los... ¿Cómo vos te vas a sentar a negociar con un patrón? ¿Cuándo ocurrió eso? Por eso los derechos de las leyes con las cuales estamos. Es muy simple de explicar. Por eso es cortito lo que hay que decir, y solamente eso. Después el tecnicismo los buscamos en los libros, los buscamos en los posteos que hay, porque todos, legisladores, integrantes del Ejecutivo, del gobierno anterior, todos ponen algo, siempre hay alguien que pone algo de cómo son realmente las diferencias entre una y otra, pero hay que ser concreto. Cuando vos le vas a explicar a alguien, decirle simplemente eso, te desiguala a la hora de sentarte a negociar o de buscar un trabajo, perdiste todo lo que se había ganado durante tanto tiempo. Como representante del gremio Faltren aquí en Paso de los Libres, trato simplemente eso, de machacar sobre esas cosas con los compañeros. Mucho éxito no tenemos, y como dijo, hay una situación de miedo a perder el trabajo, ¿no? Yo no trabajo, lo que tengo, ¿a dónde voy a salir a buscar trabajo? ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a hacer? Tenemos a alguien que se sienta en la administración, y de esto hay testigos, estamos pensando en algún momento ir a la justicia, se sienta y dice, a ver, el fulano de tal habla como que habla Buenos Aires, dice, quiero la cabeza de Mario Chapa, por favor, a ver qué pueden hacer, porque... Y eso trasciende en cada uno de los compañeros. ¿Y después qué pasa? El miedo, exactamente, el miedo. Bueno, simplemente eso, gracias por estar, y bueno, aunque seamos poquitos, eso se tiene que ir. Tenemos que volver al banquito en la plaza con conciencia antes. Gracias, compañero. Gracias, Marcelo. La voz de la ley, la doctora Mariela Vargas. Bueno, buenas noches a todos. Pueden acercarse más porque habla bajo. Le agradezco la invitación, en primer lugar, y la convocatoria. Es la primera vez que me sumo, y la verdad es que la decisión de sumarme a esta convocatoria es que como profesional del derecho vengo viendo desde la implementación de la ley Bases cómo se avasallan los derechos de los trabajadores. Como hablábamos, como decía acá el señor Chiapa, esto no es nuevo, ¿sí? Los trabajadores vienen sufriendo ataque a sus derechos desde la implementación de la ley Bases. Entonces, realmente considero importante poder también, como decía recién el otro disertante, poder dar a conocer los impactos reales de lo que está pasando a nivel nacional, que por ahí en una ciudad un poco más pequeña no se nota tanto, porque lamentablemente la precarización laboral existió y existe desde siempre y se ha normalizado, pero que algo se normalice no significa que sea lo correcto, ¿sí? Entonces realmente por eso me he sumado a esta convocatoria, para poder también comentarles de manera lo más concreta posible sobre qué es lo que va a tratar el proyecto de reforma, ¿sí? Como recién hablaban los demás disertantes, hay un montón de cuestiones importantes que los trabajadores deberían conocer, porque realmente afecta un montón a la hora de desvincularse de los empleadores cuando se rompe el vínculo laboral. Sobre todo porque con este proyecto se busca dejar de lado conceptos básicos, ¿sí? Para tener en cuenta una vez que se rompe el vínculo laboral, para calcular la indemnización de lo que le correspondería a ese trabajador.
Se busca con este proyecto que se dejen de lado el aguinaldo, bonos, ¿sí? Todos conceptos que se suman a la hora de una indemnización, por lo tanto crea una inseguridad económica para el trabajador cuando se desvincula de su empleador. Porque a la hora de desvincularse, realmente una indemnización menor, como va a suceder, como ya está sucediendo, no le da los recursos al trabajador ni siquiera para emprender, y mucho menos en un lugar como Paso de los Libres, ¿sí? Realmente que es importante tener en cuenta eso, es importante el tema de las horas extras. Lo vuelvo a repetir, uno normaliza situaciones que ya se vienen dando, pero eso no significa que sea correcto. El tema de las horas extras, lo que mal quieren llamar modernización como banco de horas, en realidad es sumar una flexibilidad a la cantidad de horas en la jornada laboral que después va a ser compensado ni siquiera económicamente. No va a ser compensado económicamente ese banco de horas. Va a ser compensado después con tiempo libre y va a quedar al arbitrio del empleador de cuándo va a ser compensado. Lo mismo el tema de las vacaciones. También, si bien uno sabe que en la práctica generalmente por ahí se conviene con los empleadores de poder fraccionar las vacaciones, pero eso ahora va a quedar también a la disposición del empleador, ¿sí? Y ya no va a ser algo que va a ser convenido, sino que va a ser impuesto. Va a ser impuesto por el empleador. Obviamente suprimiendo el derecho de los trabajadores a un descanso digno, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones son las que se van a tratar en el proyecto. Más allá de todo eso, quiero comentarles, porque esto es importante saber, que esto va a afectar, este proyecto de reforma va a afectar a todas las provincias, a todas las provincias. Me gustaría que podamos estar pendientes en el tratamiento mañana, en el minuto a minuto de cada uno de los artículos del proyecto, y que puedan ver realmente las personas que hoy no están acá y que después escuchen todo este reportaje, que puedan ver que realmente va a ser un avasallamiento en los derechos de todas las provincias y para todas las personas. ¿Por qué? Porque también es un proyecto con una reforma fiscal, ¿sí? ¿Por qué? Porque al bajar las alícuotas al impuesto a las ganancias de las sociedades, va a haber menos coparticipación federal para las provincias. ¿Qué es lo que significa eso? Va a haber mucho menos ingreso para las provincias, para los costos de infraestructura, salud, muchísimas cuestiones. Va a afectar, y creo que los senadores principalmente hablo de Corrientes porque estamos en la provincia de Corrientes, deberían de tener esto en cuenta. Los gobernadores deberían de tener en cuenta, porque eso va a significar muchísimo menos entrada de dinero para las provincias para suplir las necesidades. Si uno piensa que uno ya está con algunas deficiencias, esta reforma no solo va a afectar a los trabajadores, es una reforma fiscal, ¿sí? Y desde el lado como profesional, acá veo otra colega también, y sé que es algo que la mayoría de mis colegas lo vive y lo va a vivir, ¿sí? Esto va a afectar enormemente en muchísimos ámbitos, microámbitos, le podría decir. Nosotros ya lo estamos viendo. Perdón, doctora. Sí. Esto es un tema. La moneda de cambio es justamente esto de ganancias de los gobernadores. Esa va a ser la moneda de cambio mañana. Yo te saco del problema y lo tratamos después de ganancia. O dejo el tema de ganancia, pero vos me votás la ley completa. O sea, acá lo que menos importa son los trabajadores, que somos los que estamos acá. Lo que menos importamos somos nosotros. Totalmente. Para la cajita y para poder terminar bien su gestión, los gobernadores van a votar lo que sea necesario. No les importamos la gente, nunca importamos la gente. A la política hace rato que le dejó de importar la gente. Entonces, esa es la moneda de cambio. Hoy salió por C5N que ya se negoció, Sí. que fue retirado, que el paquete principal, La coparticipación. tema de la coparticipación. Sí, exacto, esa es Pero la moneda de cambio. hasta las ordinarias, hasta las ordinarias.
Ahí nomás. Disculpe. No, está por bien. favor, es importante aclararlo, pero es importante que también la gente lo sepa, porque esto es una cuestión que afecta a todos. Y como le decía recién, en microámbitos, porque la precarización que se viene, porque ya hay una gran precarización desde la implementación ya tanto del DNU como de la ley bases. Pero ahora con toda esta reforma va a ser la onda expansiva del impacto que tiene muchísimo más. Y principalmente en lugares como Paso de los Libres, que es una ciudad pequeña. Hablo de Paso de los Libres porque es donde estamos reunidos y donde estoy viviendo, y la verdad que por eso me interesa, porque veo y me preocupa la situación de los trabajadores de esta ciudad. Nosotros vemos como trabajadores del derecho, incluso como le decía en microámbitos, como las demandas de alimentos. No sé cómo pretenden que un padre, un progenitor pueda pasarle una cuota de alimentos a sus hijos si no están correctamente registrados, si no están ni siquiera registrados, no tienen sueldos dignos ni van a tener. Por lo tanto, ahora las cuotas alimentarias se tornan ilusorias. Por darles un ejemplo de cómo va a afectar en microámbitos. Nosotros los profesionales del derecho que conocemos la ley, sabemos que esto no es una cuestión, como decían los demás disertantes, no solamente es una cuestión ideológica, es una cuestión constitucional. Se están violando principios que están por sobre todas las leyes, ¿sí? Principios constitucionales. Así que realmente les agradezco la invitación a esta convocatoria, les agradezco el espacio para poder hablar, me sumo a este reclamo para que realmente pueda tener algún impacto, ya sea de la forma que sea, pero quiero decirles que a todos los presentes que a partir de ahora en más pueden contar también conmigo para todas estas cuestiones. Gracias. Una pregunta, doctora. Sí. Usted recién en su pasaje dijo que van a empezar a minorar los recursos que van a entrar a las provincias, etcétera. Y esos recursos, grandes recursos que entran al país, ¿a dónde será destinado? ¿A dónde va a ir si es que no entran los recursos a determinado lugar, ciudad, provincia? Esos recursos, lógicamente que no, a las provincias no van a llegar. Son billones y billones Por eso. de pesos que no van a entrar y que serán destinados. No sabe. No se sabe. ¿Sí? Para mantener el dólar bajo, por ejemplo, o pagar la deuda. Tal cual, para pagar la deuda. El 3% ya sabemos dónde va. El 3% ya sabemos dónde van. Gracias, doctora. No, Fuerte el por aplauso. favor. En esta enorme transferencia de recursos, eso también omití decir, le bajan los impuestos a los que más tienen, ¿no? El impuesto a las ganancias de grandes riquezas, y sin embargo, a cualquiera de nosotros nos habrá pasado, miren la boleta de la luz. La luz es un servicio, pero dentro de la boleta, si ustedes miran, hay impuestos. Esos impuestos a nosotros nos subieron. Y ahora el señor Valdés, acaba el Valdés segundo, que recibe la orden de Valdés primero. Bueno, recibió la orden de que ahora otra vez nos van a aumentar. O sea, de lo que ya vino aumentado, el servicio de energía ahora va a venir más. Y tiene que ver con los impuestos que a nosotros, los pobres, a los trabajadores, no nos bajan, pero sí a los señores ricos, que son los que pueden comprar el dólar, que son los que pueden hacer la fuga de divisas, como ya lo hicieron con Macri y lo están haciendo ahora de una manera desvergonzada. La transferencia de recursos en esta nueva ley va a significar, como bien decía la doctora, billones de pesos y algo así como 5.560 millones de dólares. Que le estamos pasando nosotros de lo que tenemos en nuestro pichaí sueldito, perdonen la expresión, a las grandes riquezas de las grandes empresas y de los que más tienen, los dueños del país, como bien dice Alejandro Berkovich. Enseguida vamos con vos. Por ahí había visto el señor concejal. A ver, venga usted que es contador, también sabe este tema. Así que díganos cómo va a impactar esto desde los números, sobre todo teniendo en cuenta que vamos hacia un estado esclavizado.
gracias al concejal César Varés, la senadora Celeste Azúa, mandó decir que apoya, hoy está de viaje, hablaba conmigo estos días y salió por otros medios también, diciendo, ojo, porque esto no es solamente para los trabajadores, para los que se van a jubilar, los empresarios van a pagar el 3% menos, por lo tanto las jubilaciones van a tener dentro de cuando nos toque jubilar a nosotros 3% o 6% menos del aporte patronal, que tendrá que poner el empleado y si no lo tiene será menos todavía recursos para los jubilados. De los pocos que cobran van a cobrar menos. Pero el contador sabe de esto. Gracias por venir, consejero. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Como decían recién, quizás seamos pocos, pero nuestra voz tiene que alzarse y tiene que ser distribuida y escuchada por todos los sectores. Estamos ante un peligro inminente, como decía el compañero Cardoso acá, estamos pendiendo de un hilo de que toda esta gran pesadilla que ya la vivimos los que peinamos cana un par de veces, y lamentablemente desde mi opinión, desde mi óptica, yo la veo como inminente y muy posible también. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entendemos de que la situación está compleja, la pulseada va a estar muy difícil. Hoy por hoy las condiciones de esta lucha se pusieron muy desiguales. Están trabajando con todos los artilugios y todos los mecanismos de amedrentar a los compañeros, que lamentablemente nos está debilitando a la hora de poder juntarnos y acompañarnos en esta situación complicada. También escuchaba acá que esta ley, lo escuchaba el compañero Cardoso, dentro de la, como era, fuera de la ley nada, dentro de la ley todo. Creo que lamentablemente nos están acortando la ley. Estamos perdiendo nuestra parte de la ley, la parte de la ley del trabajador. Nosotros nos amparamos y que somos respetuosos de esos principios de las leyes laborales. Y esto nos está dificultando a la hora de, en definitiva, poder expresarnos. Compañero, Sí. tengamos en cuenta el derecho a huelga que prohíbe, que está dentro de la reforma, que es muy importante, que también lleva a muchos compañeros a que también tomen otra postura no tan participativa, ¿no? Es importante Sin eso. duda, ahí la ley tiene, esta reforma laboral tiene varias aristas, ¿no es cierto? Como decía Marcelo recién, quedó justamente una arista que es la de la negociación, que es la de la disminución de la alícuota de impuesto a la ganancia, que justamente los beneficiados son las grandes corporaciones, los grandes capitales, que quedan muy lejos de los simples humanos, los que estamos en el día a día, como dice el tango, en el yugo. Por otro lado, la arista de la reducción y la desprotección de esa inmunidad gremial que tenemos, esa posibilidad de manifestarnos, de juntar y mantener nuestras fuerzas dentro de la ley. Lamentablemente eso está también en peligro. Incluso creo que hasta los compañeros que están amparados por la inmunidad hoy hasta también están temerosos porque lamentablemente uno ya tiene una especie de marca y siempre va a ser sindicado en este sentido como alguien que sabe aglutinar y suele ser la voz de las personas que trabajan. En relación a esa negociación que probablemente ya esté estipulada, Mario tiene información de que probablemente ya esté tratada y convenida esa retroceder en el sentido de volver a la alícuota original en cuanto a los impuestos a la ganancia. ¿Por qué? Porque lamentablemente, no es lamentablemente, sino que para las provincias eso significa un deterioro de las arcas, con lo cual los gobernadores pierden mucho poderío en ese sentido y lógicamente que no van a permitir eso. He escuchado que, por ejemplo, una moneda de negociación de Corrientes en particular es el pago de una deuda que mantiene el Estado Nacional de 250.000 millones con la caja previsional. O sea que nosotros
a través de nuestros gobernadores, gobernantes, nos vamos a conformar, o sea, o vamos a claudicar en el sentido de luchar por nuestros derechos a cambio de una deuda que no nos pagan. O sea que hemos caído en una situación totalmente deplorable y casi indigna para los correntinos. Y es indigna para aquellos que luchamos para dar vuelta a esta situación y vemos que hace muy poco en las urnas la diferencia ha sido abismal y siguen los correntinos lamentablemente sumisos y apoyando este modelo que se está plasmando con mayor fuerza día a día. Yo la verdad que prefiero que, por ejemplo, el compañero hable de esta parte sindical, si Mario, que es el que maneja acá los hilos de esta reunión, por ahí él puede explicar particularmente en qué le afecta a ellos que pierden en definitiva cierta fuerza, cierto poder a la hora de aglutinar y poder reclamar nuestros derechos. Compañero, le invito. Gracias, concejal. Sí, justamente hablando del tema... Gallo Copelo, representante ¿Qué tal? de... ¿Cómo le va? ¿Cuál de las ATE? De ATE Corrientes, del Consejo Directivo Provincial. Bueno, afecta, sí, afecta mucho, los compañeros están con mucho miedo. Los derechos de los trabajadores y de los compañeros están siendo muy manoseados y lo que ATE propone y da es la lucha en la calle. Es la fuerza, el pueblo tiene que salir, los compañeros tienen que agarrar, hablar con el vecino, informar, tener un conocimiento de las leyes, porque acá parece que nadie sabe, parece que a nadie le afecta, parece que estamos en paso de los libres y a nadie le llega, a nadie le salpica, pero como dijo la doctora, a todos nos afecta a la larga. Así que compañeros, lo único que tengo para decir es que hablemos con todos y que salgamos a la calle. ATE mañana convoca un paro nacional, no es simplemente ir y estar y hacer bochinche, vamos a hacer paro, frenamos el país y le vamos a hacer sentir a Milei que nosotros estamos organizados, compañeros, que tenemos que estar y la fuerza sale del pueblo, no solamente los sindicatos, porque allá en el 2001 el pueblo también salió, los sindicatos acompañaron y acá todos están con un poquito de miedo, pero en un momento esto es el punto de partida, compañeros. Tenemos que tener un poquito de responsabilidad y salir y hablar con todos y decir, bueno, vamos, en el momento que se tenga que salir, que acompañemos todos. Así que, bueno, muchas gracias y esto es lo único que tengo para decir, compañeros. Así que venga bien. Gracias, Mario. Gracias a vos, querido. Desde los derechos humanos y la militancia eterna, bueno, como quieras. No, de forma, todo lo que hablo de forma personal, nada que ver con la derecha. No, acá nadie presiona, acá cada uno habla, el que quiera hablar. Pero por eso te digo. ¿Me pidió la palabra? Te doy la palabra. El doctor Carlos Acosta Flores. Sí. Bueno, lo primero que quiero preguntar es quiénes son los sindicalistas que están acá. Lo veo a él, 1, 2, 3, 4. Sí, es el mismo que María. ¿Y los sindicalistas? Son los primeros afectados, los sindicalistas y sus representados, porque nosotros, como pueblo, tenemos representantes. Entonces, acá faltan los sindicalistas. Yo voy a un comercio acá, los de Pilungo, trabajan de lunes a lunes, por un miserable sueldo. ¿Entienden? Alguien dice algo, nadie nada. Los obreros municipales, con un gobierno distinto a este, ¿cuánto cobraban? Hicimos manifestaciones, catacato, acá enfrente. ¿Dónde están los políticos que nos representan? A los que votamos casi todos los que estamos acá, porque acá ninguno le votó a Milei. ¿Dónde están nuestros representantes? Nuestros concejales, nuestros candidatos a intendente. ¿Dónde están? Ellos nos representaban y representaban esta idea de defensa. La base de los movimientos nacionales y populares, ¿cuál es? La dignidad del ser humano por el trabajo.
Y eso es lo que crea todo en una sociedad, lo que moviliza una sociedad. No hace falta explicar. Por eso es que no hablo de Milei. Él claramente dijo lo que venía a aplicar. Es burro, idiota el que no entiende. Él fue claro. Ahora los que nos contaron otro cuento a nosotros, porque era una ilusión, un cuento. Votame, acompañame. ¿Dónde están los candidatos? ¿Cuántos concejales eran de las listas opositoras? 30. ¿Cuántos trabajamos? ¿Cuántos punteros? ¿Cuánto se movilizó? ¿Y dónde estamos? Los mismos de siempre. Yo vengo, por supuesto, como ciudadano, preocupado por el presente y por el futuro, porque lo que nos va a tocar vivir. Nos quejamos, cada vez más policía, falta seguridad. La seguridad jurídica no existe, dicen ellas como abogadas. Ya se está aplicando la ley. Ya los contratos se hacen personalmente. Y en la justicia, a los jueces, ¿quién los pone? El gobernador. A los policías, ¿quién los pone? ¿Importa la capacidad laboral de cada uno de nosotros, de nuestro hijo? El estudio, todo, no importa nada. ¿Quién entra al juzgado? El hijo de la jueza, del secretario. ¿Quién entra a la policía? Los que designe la policía, el comisario y los ladrones. Así en cada uno de los puestos públicos. ¿Dónde están los empleados públicos que todos luchamos? Del ANSES, de ATE, de todos los de la aduana, del Cotecar, de todo. ¿Dónde están? ¿Por qué no vinieron ahora a reclamar? ¿Entienden? Eso es la conciencia, primero de los nuestros, de nuestra trinchera, porque hoy ya estamos en la trinchera. No tenemos futuro acá en este país. Nos miramos como era Brasil antes, no, ahora ya no nos podemos comparar. Porque el borracho, el tornero borracho, lo está ubicando en el 8º puesto de la economía mundial. ¿Entienden? Entonces, ¿qué falta a nosotros? Conciencia en nuestros pueblos. ¿Y quiénes son los culpables de la conciencia? Todos los instruidos. Nosotros que gracias al Estado pudimos estudiar. Y tenemos que concientizar al pueblo. Pero no, la escuela está para instruir a la persona a vivir en una sociedad dominada. El maestro y así las leyes. Hoy hay más abogados policía que abogados comunes. Porque el comisario va de estudio, va de uniforme, rinde y sale bien. Así está la capacidad de la abogacía. Entonces eso es lo que yo pido. Que seamos conscientes y les reclamemos primero a nuestros representantes, que son los gremialistas, que son los políticos. No a Milei. ¿Qué le voy a reclamar yo a Milei? Yo no le voté y dije claramente lo que iba a hacer Milei. Aquí a los concejales mileístas, no. ¿Le voy a reclamar a Petekovic? No. Yo sigo siendo radical. De Leandro Aralel. Hizo 2 revoluciones y cuando no pudo más se pegó un tiro. ¿Me entienden? ¿Le voy a pedir a un Vizqui algo? No, porque es de familia de ladrones. Entonces, ¿él qué le importa hoy? ¿Que va a negociar con el Senado, con el gobernador? No, eso ya está todo acordado. Él ya claramente dijo que no solo él va a votar, él está trabajando, como trabajó para la ley base. Camao Espíndola. Yo en Curzú le dije, en la cara si alguno fue a Curzú cuando fue la reunión para elegirle. Vos le traicionaste a Cristina y ahora querés ser senador de nuevo. Entonces los sapos de nuestros representantes los tenemos que tragar, los de los otros no, vamos a reclamarlo. Ese es el reclamo que yo hago, no por ir en contra con los que voy a luchar siempre. Porque yo estoy en la tribuna de mis ideales, de mis ideas, de mis principios. Porque llegar a esta situación legal del obrero costó sangre, sudor, desaparecido y lágrimas de toda una sociedad. Y eso soportamos. ¿Y qué nos costó lucha? Los obreros están asustados. ¿De qué?
Hoy se cumple un aniversario en Rosario de la masacre de Avellaneda. ¿Entienden? Todos los días hay un aniversario, Loreo. ¿Y alguien se acuerda? No, luchamos nosotros por conservar nuestros puestos. Puestos que nos dio otro, como yo digo recién, a las personas que nosotros llevamos frente a muchas instituciones, que no está ninguno acá, porque tienen miedo de perder su puesto. Y nosotros no tenemos miedo de nada. ¿Somos más corajudos o no tenemos nada que perder? No, tenemos algo que no podemos perder, la dignidad, que es lo que nos diferencia de los animales. Somos dignos, somos seres humanos. Y aquel que cree en la religión, somos hechos imagen y semejanza de Dios. Esta es mi semejanza. Allá arriba el Dios, acá está. En esta sociedad que ahora se vuelve horizontal. Acá buscamos culpables. Este me robó, este ratero, este cartonero, mira ese negro, qué tal cosa. No, arriba están, ahí están. Este por padre, todos los ladrones están arriba siempre. En el palco oficial acá, cuando hacemos el desfile, están todos los ladrones, los abogados, los médicos, los políticos, todo ahí. En el palco los ponen frente al desfile. Eso es lo que reclamo. Y apoyo, como siempre, cualquier lucha por la dignidad del hombre. Muchas gracias. Disculpen si ofendí. Profesor Cato Carbonell, desde la agremiación y desde los docentes. Buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, yo en representación del sindicato de la CTA, de los trabajadores, y también como secretario gremial de SUTECO, vengo a apoyar esta movida encabezada por Mario Chapa, y también le digo a los compañeros que repudiamos esta aprobación, o creo que van a aprobar el día de mañana esta reforma laboral que es totalmente indignante para todos los trabajadores, como decía Pecho Acosta. Con esto estamos perdiendo la dignidad del trabajador en sí. Ya lo veníamos perdiendo durante el DNU 70 de /23, después con la ley base, y ahora con esto ya corona lo que era el 14 bis, la ley el artículo que está en la Constitución Nacional. Lo borra de un plumazo el 14 bis. No tenemos derecho, no tenemos protección, desaparecen los sindicatos, es decir, no tenemos derecho a huelga, no podemos reclamar, no vamos a depender de lo que nos dice un patrón. Y como estaba escuchando el informe el día de ayer, en lo que va de estos 2 años del gobierno de Milei, cada jubilado perdió 5.500.000 pesos, se redujo su sueldo. Y el empleado público perdió 9.900.000 pesos. De lo que va de estos 2 años, se redujo el sueldo en 9 millones de pesos. Es decir, que es una barbaridad y nadie, como dice Pecho, no vemos la manifestación plena de toda la sociedad en reclamo de estas cosas. Por eso desde acá, desde el sindicato de los trabajadores, la CTA, nosotros apoyamos. El día de mañana en Corrientes Capital también se va a hacer una manifestación. Y bueno, acá en Paseo de los Libres agradecemos la convocatoria de Mario Chapa. Muchas gracias. ¿Alguien más que pasó con uso de la palabra? Queremos que esto sea como una asamblea, que todos tengamos derecho pleno a manifestarnos. De no ser así, bueno, les agradezco de todo corazón. Ya les digo que no busco ninguna candidatura, nada, ni me interesan los puestos electivos. Simplemente Frontera FM tiene un compromiso con la sociedad, lo he asumido desde 30 y pico de años trabajando en los medios de comunicación. Y bueno, seré el disparador, la próxima reunión será otro, no sé, o seré nuevamente yo. Y gracias realmente por el compromiso de ustedes, gracias porque ninguno de los que está acá, supongo, votó a Milei, y si alguien lo votó debe estar decepcionado porque esto es parte de la democracia, y por lo tanto, bueno, como decían varios de los que hicieron uso de la palabra, estemos en contacto, sigamos manteniendo la presencia en las plazas, en las marchas, en las calles. Seguramente mañana va a ser aprobado con media sanción esta lamentable ley, después se discutirá en diputados, seguramente haremos otra manifestación ese día,
y bueno, apoyemos a los docentes, apoyemos a los policías si llegan a hacer alguna manifestación, apoyémonos entre todos, que esto sea el primer paso, el primer eslabón de una cadena de esa unión que necesitamos sin las diferencias que podemos tener ideológica, filosófica, religiosa, etc. Tenemos una necesidad que se llama patria, que es la que tenemos que defender y está siendo atacada por Donald Trump, por los Estados Unidos y por el poder concentrado económico que representa en este país Javier Milei, Macri, Caputo y todos estos bandidos que nos gobiernan. Gracias por estar ustedes, un fuerte aplauso por venir. Será hasta la próxima entonces, si Dios quiere.